Testigos del Horror, uno de los sitios virtuales donde me gusta pasar el tiempo para leer historias, publicar teorías, compartir imágenes e incluso publicar mis propias creaciones tanto literarias como gráficas, es Creepypasta, una aplicación de Amino. Aquí hay chats públicos y se postea material relacionado con el terror y las creepypastas. Sígueme allá y compartamos material inédito. El link para que descargues esta aplicación está en la descripción de este video. Allí podrías compartir tus blogs, tus ideas, tus historias. Créeme que vale mucho la pena. Nos vemos allá. Carol era una chica normal, buena y carismática. Tenía 17 años. Disfrutaba mucho escuchar música, pero también pensaba mucho en la muerte. A veces, deseaba saber qué se sentía, y si tal vez después de morir empezaría otra vida. Ella estaba en casa sola con su hermanito Poan. Sus padres se habían ido a cenar afuera, y insistió en que se fueran tranquilos, que ella cuidaría del pequeño Poan, ya que no sería problema porque se dormía temprano. A altas horas de la noche, Carol estaba acostada, leyendo uno de sus libros favoritos de terror, El abismo de Charlie, muy relajada escuchando música despacio, para no despertar a su hermanito que dormía. Estaba por el capítulo más interesante, la resurrección de la muerte. Sintió que a poco el volumen de la música aumentaba. No entendía por qué, pero se apresuró a bajar el volumen. Tranquila, se sentó a seguir leyendo. Seguía una canción lenta, por lo cual Carol dejó un momento el libro y cerró los ojos para relajarse mientras escuchaba su tema preferido, Crying of Love. Pero entonces sintió una risa macabra a mitad de la canción. Ella abrió los ojos un poco asustada, pero pensó que tal vez a los de la radio se les habían mezclado los temas, así que cerró los ojos nuevamente y siguió escuchando. Pero entonces la canción cambió de tono y empezó a acelerarse, como remixada, y cada vez se escuchaba más rápido y más rápido. Estaba totalmente descontrolada y acelerada, y se sentían voces extrañas de fondo, como de un lenguaje satánico. Ser manete posterius morte melode satana. Y se escucha repetidamente esta frase cada vez más fuerte y más rápido. Entonces Carol apaga la radio muy asustada. Le late el corazón muy fuerte. Se sienta en la cama para relajarse y tranquilizarse, pero se prende la radio y empiezan a sentirse voces distorsionadas, como si vinieran de algún lugar lejano. Carol. Los espectros interrumpan por ti, y no vivirás, no vivirás. Skeniche gorteanemo sudarimot, asketi satán. Esta vez Carol no podía apagar la radio, y el volumen era cada vez más fuerte y las voces más terroríficas, maldiciendo y hablando en idiomas siniestros. Ella intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada, no podía salir. Y ella continuó allí escuchando estas voces horrorosas, mientras las luces tintinearon al ritmo de las voces. Carol llora desesperadamente y golpea las paredes, maldiciendo en el mismo idioma de la radio. Poan se despierta por los ruidos y se dirige corriendo hacia la alcoba de su hermana. Logra abrir la puerta y encuentra a su hermana locamente llorando y golpeando. Entonces Carol lo ve y se le acerca, abrazándolo y tapándole los oídos. Ambos se encuentran llorando. Carol tira la radio por la ventana. En ese instante, todo se calma. Los vecinos se despiertan y se dirigen a la casa. Minutos después llegan los padres de Carol y la calman al igual que a Poan. Días después, Carol caminaba por la calle con un regalo en las manos para ir al cumpleaños de una amiga. Empezaba a oscurecer y ella se encontraba caminando por un barrio que no era de lo más confiable. Caminaba en un silencio inmenso, pero se oían los pasos de ella misma caminando sobre la acera. En cuestión de segundos, empiezan a oírse más de 2 personas caminando en la acera,
como si alguien caminara justo detrás. Ella miró a la izquierda y a la derecha, pero estaba todo completamente desolado. Sin embargo, seguía oyendo los ruidos. Entonces empezó a acelerar un poco más el paso. Había más y más gente caminando justo detrás, más aprisa. Carol reaccionó y se dio la vuelta, respirando aceleradamente. Allí solo había un perro, al cual ella ahuyentó para que se alejara. Necesitaba estar sola. Ya más tranquila, soltó una pequeña risita, como burlándose de ella misma. Pasó por un negocio de música. Estaba cerrado, pero se detiene para ver qué CDs hay en la vitrina. Entonces ve el CD que tiene el tema que a ella le gustaba tanto, y recuerda aquella noche en que lo escuchó, y de repente se distorsionó. Se asusta un poco, pero continúa su camino hacia la casa de su amiga. Cuando se aleja del negocio se enciende un parlante y empiezan a pasar la canción Crying of Love. Carol, sin dudarlo, acelera el paso y entonces una risa macabra se suelta a mitad de la canción. Luego se siente una terrible conexión de baja calidad, como antes, y se escuchan voces. Carol, estás más en peligro que nunca. Tu amiga no llegará a ver qué es lo que llevas en esa caja. Te daré 20 segundos para que corras o morirás. Smelly, posum satan levirte, musaje. Carol empieza a gritar y a pedir ayuda, pero nadie la oye. Está sola, completamente sola, y comienza a correr mientras en los parlantes se oye: 1, 2, 3, 4. Ella se apresura mientras sus lágrimas y la sangre caen en el camino. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Qué eran esas voces que convertían su vida en una real pesadilla? Seguía la cuenta. 17, 18. Y antes de que llegue a 20, Carol visualiza la imagen de una sombra con un manto negro encima, sin pies, que se acerca a ella muy rápido. Carol se desmaya. Los padres de Carol encontraron camino a la casa de su amiga para ir a buscarla. Estaba tirada en la calle con los hombros y los oídos ensangrentados. Cuando Carol despertó, se encontraba en la clínica, con sus padres sentados enfrente de la camilla. Al caerse, Carol se lastimó la cabeza y aún le dolía un poco. Les contó a sus padres lo sucedido y estos decidieron tomar medidas serias. La llevaron al centro psiquiátrico de la ciudad y a pesar de que Carol se negó, cuando llegaron sus padres, hablaron con los médicos. Carol quería llorar, gritar y golpear, pero decidió mantener una postura madura, porque así, tal vez, sus padres reconsiderarían la idea de llevarla a casa. Una vez fuera de la oficina del gerente, el doctor se acercó junto con los padres y le dijo a Carol que estaba sentada en un banco, mirando fijamente a un hombre que tenía los cabellos negros en la cara y miraba hacia abajo todo el tiempo. Carol, mi nombre es Joseph Lerner y seré tu doctor aquí. Entiendo que esto es algo muy nuevo y que quieras estar en casa, pero te prometo que te ayudaré con tus problemas y juntos lograremos que... ¡No!, interrumpió Carol, pegando un salto desde su banco. ¿Cómo pudieron, a mí, a su hija, encerrarme con este loquero? ¡No estoy loca! ¡No estoy loca!, gritaba desesperadamente, pero ya estaba siendo atendida por unas enfermeras que tuvieron que darle una inyección calmante, pues había abofeteado al doctor. Sus padres se alejaron lentamente, su madre llorando y su padre consolándola. Ahora sí estaba sola. Ya no podía hacer nada. Estaba rodeada de locos, y pronto ella sería uno de ellos. La bebida de los sonrientes. Si eres alguien con deseos de aventura, te recomiendo que realices lo siguiente. Debes acudir a un bar o a una cantina donde la clientela sea escasa. Es libre tu elección. Cuando llegues,
Debes asegurarte de que el lugar sea deprimente, sin mucha actividad. Una vez realizado esto, siéntate en la barra y pide al bartender o al cantinero que te sirva un guajar especial. En estos momentos, él o ella, si llega a ser el caso, te preguntará si no deseas otra bebida en su lugar. Entonces, si todavía quieres seguir adelante, responde que no, que deseas lo que ordenaste. No tardará mucho en traerte un tarro con una bebida espesa de color ocre, que parecerá un vómito asqueroso. Incluso podrás ver que parece tener un escupitajo encima. A partir de este punto, no podrás arrepentirte y tu vida no volverá a ser la misma. Si intentas irte dejando la bebida intacta, descubrirás que la puerta está cerrada y no puede ser abierta de ningún modo. Tratar de romper los vidrios de la ventana tampoco dará resultado, y la gente a tu alrededor actuará como si no existieras. Tal vez consideres que si el problema es que el tarro tiene todavía el líquido, basta con derramarlo por accidente, pero esto no dará resultado. Simplemente sentirás que tu estómago se raja por dentro y sus ácidos corroen tu interior hasta llevarte a la muerte más dolorosa que te imagines. Tampoco podrás conseguir que alguien más la beba por ti. Estás atrapado en un limbo donde solo se hallan tú y la bebida. Si aceptas tu destino, entonces toma el tarro y da un sorbo al guajar especial. Al instante, comprobarás que es la bebida más dulce y deliciosa que hayas probado en tu vida, y probablemente la más deliciosa que probarás en toda tu existencia. No importa cuáles sean tus gustos, ese líquido está diseñado para hacerte sonreír. Cuando te acabes el tarro, deberás resistir el impulso de ordenar otro más, aunque eso requerirá una fuerza de voluntad que muy poca gente en el mundo tiene. Si sucumbes, terminarás bebiendo el guajar hasta el final de tu vida, y nada podrá liberarte de ese cautiverio de goce infinito tan mortal. Si logras beber solo un tarro de aquel néctar tan extraordinario, pronto notarás que en el bar hay ciertos cambios que no habías advertido. Ahora, el lugar se halla más concurrido, pero de inmediato sentirás que hay algo muy extraño y muy siniestro en toda esa gente, pero no podrás explicártelo a plenitud. Cualquier intento por hablar con alguna de esas personas resultará en que te dirijan una mirada llena de malicia y una sonrisa llena de satisfacción. Esa gente te dirá cosas muy inusuales que te parecerán absurdas y lógicas al mismo tiempo, como el asesinato de alguien para beneficiar a la mayoría o la desaparición sistemática de una cultura con el fin de conseguir un avance para todo el grupo de la humanidad. Muchas de las cosas que te dirán serán sobre gobiernos, naciones, lugares y épocas de las cuales nunca habías oído hablar en tu vida y que posiblemente no conocerás por mayor longevidad que alcances. Lo que sea que hagas con esta información depende de ti, pero considera que tu salud mental después de hablar con alguno de los sonrientes se alterará en un modo muy drástico. Ahora que bebiste el guajar especial y que hablaste con los sonrientes, los verás a donde quiera que vayas. Incluso pudiera ser que la gente a la cual crees conocer repentinamente te dirija una fugaz sonrisa llena de maldad. El puente del cuervo. En México había un pequeño pueblo llamado San Pedro, ahora invadido por la modernización y la expansión citadina. Era un lugar muy agradable para vivir, aunque solo durante el día. Cada noche a las 12 en punto, un enorme cuervo se posaba en el puente ubicado en la salina, desde el cual se podía ver todas las calles y las casas. Era un puente de piedra sólida. La primera vez que apareció, lo hizo ante una mujer que había salido en busca de una de sus gallinas.
Solo tenía 2 y necesitaba aquella que se le había extraviado, pues de lo contrario, en los días subsiguientes no habría desayuno suficiente para su familia. Cuando finalmente la halló, ésta se encontraba cerca del puente de piedra. Ella caminó confiada en que su animal la reconocería y se dejaría capturar. Sin embargo, cuando estaba a tan solo unos pocos metros de ésta, un monstruo alado bajó velozmente en picada y con sus enormes garras atrapó a la gallina, apretándola con tanta fuerza que de inmediato explotó en sangre. Aquella bestia era el cuervo, el cual dejó caer su presa desde lo alto, provocando que impactara contra la dura piedra del puente. De cualquier modo no importaba, la gallina ya estaba muerta. La mujer aterrada miró cómo ese enorme cuervo descendía nuevamente hacia el cadáver y con el pico le arrancaba la cabeza. Después, con un gesto amenazante, la miró con unos ojos rojos que fulguraban por el reflejo de la luz lunar en las pupilas. Devoró la cabeza de la gallina. La mujer corrió lo más rápido que pudo hacia su casa, donde entre lágrimas y sollozos relató a su marido lo que había presenciado. El señor, intentando asumir el papel de hombre, tomó un machete y salió a enfrentar a aquel animal. Iba él con paso firme y decidido al puente, cuando desde lo lejos pudo distinguir a su oponente. Aquel cuervo era inmenso, medía al menos 1,5 metros de altura. El terror que sintió el señor fue indescriptible, pero sabía que no podía dejarse intimidar por él, pues debía sacar la casta por su familia. Dicen que entre la valentía y la estupidez hay una delgada línea. En cuanto aquella monstruosa ave lo vio acercándose, extendió sus alas y sacó el pecho. La envergadura de aquella cosa era impresionante. El hombre quedó paralizado. Las manos le temblaron tanto que el machete resbaló de sus manos. El cuervo alzó el vuelo y se dirigió hacia él a toda velocidad. No tuvo oportunidad alguna. Las garras negras se enterraron en su carne, consiguiendo que soltara alaridos desgarradores. El hombre cayó al suelo, y ese animal parecía disfrutar cómo aquel sujeto se retorcía de dolor. El cuervo prensó la carne de sus mejillas con el pico y se la arrancó sin piedad, devorándola al instante, arremetiendo contra él nuevamente y sacando un ojo que saboreó con fruición. Más picotazos y más sangre que era derramada. Todo sucedió en apenas unos segundos. El cuervo alzó el vuelo antes de que algunos vecinos se levantaran de sus camas para descubrir de dónde venía tanto alboroto. Lo único que los habitantes de aquel pueblo hallaron al salir de sus casas fue un futuro cadáver sanguinolento que no podía hacer más que temblar sobre un charco de su propia sangre, mirando suplicante a quienes lo rodeaban, implorando entre balbuceos que lo ayudaran. No había nada que hacer. Las venas de su cuello y brazos estaban abiertas y su sangre brotaba imparable. Tan rápido como el ataque del cuervo, ese hombre murió desangrado. Durante las noches siguientes, aquellos que se atrevían a estar fuera de la casa a las 2 en punto eran confrontados por aquel monstruo. La segunda víctima fue el ebrio del pueblo, quien se detuvo a orinar en el puente y cuyos gritos atormentados quebraron la serenidad de la noche cuando el cuervo le arrancó la piel del rostro con sus garras. La tercera víctima fue una joven que había regresado tarde de visitar a su tía que vivía al otro lado del pueblo. Su tía insistió que no saliera por miedo a que la asesinara el cuervo, pero la chica creyó que ese animal no se metería con ella mientras no lo molestara. Pero ese ser endemoniado podía vislumbrar el pueblo entero desde lo alto del puente, y como un rayo fue hasta ella y encajó sus garras en su cuello, arrancándole la tráquea, abandonándola para que muriera dolorosamente en medio de la calle, imposibilitada para poder gritar. El pueblo entero vivía aterrado. Incluso una semana después del tercer ataque, un grupo de 15 hombres se organizó para derrotar al siniestro animal, tomando trinches, balas, mazos y machetes. No obstante,
Cuando vieron por primera vez al cuervo, pudieron sentir que sus almas los abandonaban. El miedo se apoderó de ellos. En ese momento, comprendieron que aquel no era un animal, tampoco era un ser de este mundo. El cuervo del puente en realidad era un demonio que gozaba repartir muertes horribles a quienes osaran desafiarlo. A pesar del miedo, ellos intentaron golpearlo al mismo tiempo cuando los embistió aéreamente. Ese cuervo era capaz de esquivar los ataques, provocando que ellos se mataran entre sí. Los que intentaron atacarlo individualmente contemplaron horrorizados cómo detenía el arma con una de sus imponentes garras y se las arrebataba. Ninguno de los 15 logró sobrevivir, pero una anciana miró todo desde lo lejos a través de la ventana. Al día siguiente, ella convocó a los pobladores en la plaza principal. «Eso no es ningún cuervo», les dijo con autoridad. «Eso es un demonio. No hay en el mundo un ave de esas proporciones». No había modo de saber si era verdad más que de oídas que pasaban de pueblo en pueblo. A pesar de las dudas, el pueblo entero decidió aceptar la palabra de la anciana, pues les parecía inverosímil que alguna especie de ese tipo hubiese escapado de algún zoológico o algo semejante. Según contaban otros ancianos, ella había visto de frente a un demonio en su pueblo natal, y éste había asesinado a su hijo ante sus ojos. Esa era la razón por la cual ahora ella vivía en San Pedro. Su marido había muerto por un ataque al corazón pocos meses atrás. Ahora, siendo una anciana, ya no podía mudarse. No tenía dinero ni las fuerzas para hacerlo. Pero tras aquella tragedia donde perdió a su único descendiente, comenzó a investigar más. A lo largo de los años, entre el sacerdote del pueblo y ella hubo largas charlas sobre la existencia de los demonios y cómo poder librarse de ellos. Él creía en otra especie de demonios, demonios que nos incitan a realizar malos actos susurrándonos en el alma para que cometamos pecados. Pero ahora que sabía que la anciana no exageraba sobre lo que había sucedido con su hijo, todo lo que creía del mundo se había derrumbado. Aún así, entre la anciana y el viejo sacerdote, se encargaron de preparar agua bendita. Ambos tenían las esperanzas de que un exorcismo en el puente consiguiera liberar al pueblo del terrorismo de aquella infernal criatura. Durante la tarde del domingo, colocaron cirios a lo largo del puente, instalaron crucifijos en ambos extremos y en lo más alto de aquella construcción de piedra, apostaron firmemente una estatua de yeso que representaba a San Pedro, primer papa y santo patrono de la ciudad. El dúo de ancianos esperó allí que la noche cubriera el lugar, totalmente decididos a acabar con la ola de asesinatos y horror que ese cuervo endemoniado estaba desatando. Poco antes de que la luz del sol los abandonara, encendieron uno por uno los cirios benditos. La anciana se quedó del lado del puente, que estaba en la orilla del pueblo, y el sacerdote en el otro extremo, que ya estaba en las afueras. Finalmente la oscuridad se adueñó del sitio. Solo la luz de las llamas de los cirios iluminaba el puente. El batir de unas alas enormes se escuchó desde lo lejos. Estaba aproximándose. El sacerdote esperaba ver un ave más grande que el promedio y confiaba que bastaría simplemente con ahuyentarla para que dejara en paz a la gente, olvidando ingenuamente que esa bestia había masacrado a 15 de los hombres más robustos y valientes del pueblo. Cuando finalmente pudo distinguir al animal, el sacerdote perdió todo rastro de valentía y seguridad. Aquella cosa no era un cuervo. De ningún modo lo era. Ciertamente, aunque tenía las proporciones de un ave, aquel monstruo medía al menos 2 metros de altura, unas garras gruesas y afiladas, un pico enorme y poderoso que brillaba siniestramente pese a la escasez de luz, y lo peor de todo, algo que jamás le habían dicho, era que esa cosa tenía en la cabeza 2 grandes cuernos retorcidos que brotaban del cráneo. Los ojos fulgurantes y rojizos de la bestia se dirigieron hacia el sacerdote y voló en picada hacia él. Pobre anciano, tuvo tanto miedo que se orinó encima. Olvidó todas las oraciones que sabía. En el seminario jamás lo prepararon para enfrentar algo como aquello.
El monstruo lo embistió en el rostro con su gigantesco pico, destrozando su cabeza en una explosión de sangre, huesos y carne que dejó un cuerpo decapitado desangrándose en el suelo. El ave alzó nuevamente el vuelo, reposicionándose para atacar. A diferencia del sacerdote, la anciana se había preparado mentalmente para lo que venía. Vencer a aquella cosa requería un verdadero ejercicio de fe, una confianza plena en la bondad de Dios para que los liberara de aquel demonio. El monstruo descendió veloz hasta el puente y comenzó a destrozar el crucifijo con sus garras. La mujer quedó atónita. Era imposible. Se suponía que los demonios eran vulnerables ante la cruz. Entonces el ave fue a la mitad del puente y derribó la estatua de yeso. Fugaz fue el recuerdo en la mente de la mujer. Había un versículo en la Biblia, en alguno de los libros, que decía que adorar objetos era blasfemar contra Dios. Quizá fuera en el Éxodo. Tanto el crucifijo como la estatua solo eran objetos. Entonces lo tuvo muy claro. Para vencer a aquel monstruo no bastaría con mostrarle una cruz o una figura de yeso. La mujer tomó el recipiente con agua bendita que tenía en su lado del puente y corrió lo más rápido que pudo hasta el siniestro cuervo demoníaco. Le arrojó el agua bendita, pero aunque empapó por completo al monstruo, este no sufrió ningún cambio. Al instante, la mujer comprendió que el agua bendita en realidad era también otro objeto sin poderes reales. Solo era agua a la cual un hombre le hacía enfrente la señal de la cruz. La fe era lo único que podía vencer a aquella bestia, y eso solo podía conseguirlo con la confianza de que la batalla estaba ganada. Si obtenía la fe suficiente para creer en ello, así ocurriría. La mujer dio un profundo suspiro y arremetió contra el cuervo, quien a su vez se lanzó contra ella para arrancarle el corazón. El pico del monstruo atravesó el pecho de la anciana. Su viejo corazón salió despedido desde su espalda y cayó sobre el suelo polvoriento, dejando un camino de sangre. A pesar de eso, cuando el cuervo retiró su pico del cadáver, comenzó a sentirse enfermo. Vomitó varios litros de sangre y se desplomó en el suelo. Su sangre era negra y más viscosa que la de los seres humanos. Soltó un tremendo alarido desgarrador, el cual no pudo ser ignorado por nadie. La mayoría de la gente del pueblo pensaba que tanto el sacerdote como la anciana habían sido aniquilados y que eso desataría una ira peor por parte de aquella bestia. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron los 3 cadáveres, creyendo que había sido por obra del agua bendita que el demonio había muerto. Era totalmente increíble. No creían que finalmente el terror hubiera acabado. En honor al sacerdote y la anciana, se bautizó al puente con sus nombres. Sin embargo, el terror que vivió la gente durante las noches que ese monstruo sobrevoló su cielo jamás pudo ser borrado, y desde entonces aquella construcción de piedra es conocida por todos como el Puente del Cuervo. Jamás pudieron atraparla. Por más que la policía se esforzó por conocer al autor de aquellos crímenes, jamás pudieron conseguirlo. No solo porque cada asesinato fue cometido durante tardes de lluvia torrencial, sino porque sus prejuicios provocaron que jamás sospecharan de aquella criatura en apariencia insignificante, pero verdaderamente abominable en lo más hondo de su alma. Claro que sí. Ella era una mujer pequeña, no medía más de 1,50 m. Su aspecto era el estereotipo de niña tierna y vulnerable, que a pesar de haber cumplido 20 años, la mayoría de la gente asumía que apenas tenía 15. Su familia era pobre, disfuncional. Tal vez habrían tenido mejor suerte si su padre no hubiese tenido delirios de artista, y si su madre no hubiese aceptado tanta imbecilidad, solo porque no quería ser la única en su familia cuyo matrimonio había fracasado.
Todos ellos siempre vivían tensos, bajo un estrés implacable que les arrebataba la posibilidad siquiera de conversar tranquilamente entre sí. Les molestaba cuando otro miembro de la familia estaba cerca. Cada uno anhelaba vivir solo, pero no tenían la ambición suficiente para buscar más en el mundo. Solo esperaban que los demás se fueran. Cuando ni el padre ni la madre estaban en casa, Eunice disfrutaba de sentarse a mirar televisión y fumar marihuana. A veces, el dinero no le alcanzaba y debía conformarse con limpiador de PVC. Este mundo está lleno de idiotas, y como tal, Eunice siempre se vio supeditada a su papel de pequeña que se siente ruda, como si la amargura y el odio solo pudiera brotar en el interior de las personas con más de 1,80 m de altura. La ventaja de ser pequeña de estatura fue que muchos hombres la asediaban y aceptaban de inmediato su estilo de vida, repleto de insatisfacción y drogas. Siempre escuchaba palabras como: ¿te gusta beber alcohol? ¡Wow! Eso es genial en una chica. Reitero, el mundo está repleto de idiotas. Solo un imbécil de primera categoría consideraría la depresión como signo de ser único y especial. Y habría que ser todavía más estúpido para creer que así se disfruta la vida. Pero la realidad era que a muchos les gustaba, porque creían que se conformaría con ellos, sin importar lo feos o pobres que fueran. Daba igual. De ese modo conseguía que sus novios pagaran por cerveza y marihuana. Eso era bastante satisfactorio. En cuanto uno se volvía incapaz de pagar, los problemas comenzaban y así la relación terminaba. Sus padres decían sacrificarse por ella solo por darle un poco de mala comida y un techo para resguardarse. Pero lo cierto es que con eso nadie puede llegar lejos. Sin supervisión cualquiera pierde el camino, y así Eunice lo había perdido. Cuando cumplió 18 años, sus padres la desalojaron. No había podido terminar la preparatoria y pasaba todo el día drogándose sin entrar a clases. Ahora debería arreglárselas por sí misma. Al principio, convenció a un chico de vivir juntos, trabajando en restaurantes de comida rápida y pagando el alquiler en un edificio cercano al aeropuerto. Pero ninguno de ellos tenía la disciplina suficiente para mantener ese ritmo de vida, y pronto el chico decidió volver con sus padres. Pero ellos no la aceptaron a ella. Finalmente encontró un sitio perfecto en un puente vial, que con mucho esfuerzo logró adecuar como casa. Aquel sitio apestaba a humedad, moho, y había musgo y caracoles por todos lados, además de ratas y arañas. Los primeros días se asustaba al borde del pánico cuando sentía que algo caminaba por su brazo o incluso en su cara. Con el tiempo se acostumbró a que las arañas hicieran eso. Debía dormir en el piso, sobre su ropa sucia, y siempre miraba con nostalgia a los estudiantes que caminaban cerca. La desesperación la orilló a la delincuencia, y en un parque golpeó a un niño con una piedra en la cabeza y robó su bicicleta. Sabía que alguien con su descripción era muy fácil de rastrear: cabello largo y enmarañado, ropa andrajosa, y además, con la bicicleta recién robada, seguramente la atraparía. Sería tonto pasear con el botín entre las manos. Fue por ello que con una pequeña navaja se cortó el cabello y optó por pasear con esa bicicleta solo cuando lloviera. Nadie vigilaba las calles cuando llovía. Las calles prácticamente estaban desiertas. Era una especie de toque de queda natural. Fue de ese modo que Eunice decidió salir las tardes de marzo y abril con su vehículo robado, paseando tranquilamente como si fuese una chica normal. Pasear en bicicleta bajo la lluvia la hacía sentir verdaderamente libre. Se mojaba cuanto quería y podía cantar, maldecir y reírse sin temor a ser juzgada. Sin embargo, para ella se hizo evidente que sus incursiones callejeras solo la hacían perder tiempo. Su libertad terminaba cuando debía conseguir comida o algo más para abrigarse en las noches. En una de sus tantas vueltas durante la lluvia, notó que ya había oscurecido. Salió 2 horas más tarde que lo habitual y sintió que aquello le daba cierto matiz de aventura. Pero cuando iba por una calle donde solo había fábricas, se percató
de que allí todo estaba a oscuras. No había gente ni luz pública. En verdad era un panorama lóbrego. En eso vio que un hombre caminaba bajo la lluvia. El cielo se estaba cayendo y ese sujeto ya estaba resignado a mojarse. Se notaba que toda su ropa estaba empapada. ¿Qué pasaría si lo golpeaba con una piedra y robaba todos los objetos de valor que trajera consigo? Seguro que nadie vigilaba las calles. El estruendo de la lluvia y los truenos facilitaban la ocasión. Cuando la gente camina bajo la lluvia, difícilmente se fija en su alrededor. Es como si dedicaran ese espacio para la introspección. Miran hacia abajo para evitar que las gotas caigan sobre sus ojos y siguen su camino con pasos regulares. El ruido de las gotas golpeando los toldos de los automóviles, los árboles, los techos de las casas y el asfalto. Nadie escucha si alguien lo está siguiendo a tan solo un par de metros. Así pues, Eunice lo siguió despacio con su bicicleta, mirando a su alrededor para ver si alguna piedra estaba en el piso. Finalmente la encontró, aquella prodigiosa basura que se desprendió de la acera. Bastaría con golpear a ese hombre en un costado de la cabeza para que cayera. Era suficiente con aturdirlo para continuar golpeándolo hasta que se desmayara. Eunice lo acechó como una leona a su presa. Cuando finalmente se decidió, tomó con ambas manos la piedra y asestó un tremendo golpe en el cráneo de aquel tipo, que simplemente se desplomó en el piso sin resistencia. Eunice lo registró. Consiguió un teléfono y una tarjeta para el metro. En realidad, no traía mucho consigo, pero en la muñeca llevaba un reloj de buena marca, el cual pudo vender a buen precio a un comerciante que vendía artículos robados en un mercado ambulante. A partir de aquel exitoso robo, Eunice dedicó varias de sus tardes a noquear gente que caminaba bajo la lluvia, y eventualmente convirtió eso en un trabajo sistemático. Planeaba rutas y calculaba el tiempo que debería detenerse para evitar que los policías la detuvieran. Al no tener un hogar propiamente dicho, ella comenzó a buscar otros sitios en los cuales pudiera alojarse temporalmente, y de ese modo logró recorrer la ciudad durante la temporada de lluvias, obteniendo ropa y dinero. Cuando las lluvias cesaron, ella comprendió que se había terminado su suerte. Comenzó a rondar por los parques de la ciudad y convencía a algún niño que se había escapado de la vigilancia de sus padres y lo llevaba a su refugio para jugar. Para evitar que reconocieran a la niña o al niño perdido, ella les daba una sudadera de color negro para que lo usaran como capa, pero ellos jamás se divertían. En cuanto ponían un pie en la lúgubre caverna, ella los golpeaba con una piedra en la cabeza hasta que quedaba completamente machacada. Dado que no había dinero ni otros artículos que valiera la pena sustraer de un niño, Eunice optó por la opción más viable: rebanar la carne de sus víctimas y devorarla asada, calentada con un poco de aceite en una sartén sobre un bote en llamas. ¿Para qué conseguir dinero si se puede simplemente cazar y comer a gusto? Un niño, a pesar de ser pequeño, es bastante carne para que una sola persona se la coma antes de que se pudra. Pero Eunice tenía la ayuda de las ratas y algunos perros callejeros que se acercaban. Todos ellos se volvieron su familia temporal, pues no podía permanecer en ningún lugar por más de una semana. Ella era fascinante, la más pequeña, la de apariencia vulnerable y frágil. Siempre quedará impune. La mujer de la sierra. Saturnino era un chico mexicano de 17 años que poseía una inteligencia notable. Si bien no era un genio, podía decirse que era bastante más listo que la mayoría. Sin embargo, él destinaba sus esfuerzos a aprovecharse de la gente. Por ejemplo, en una ocasión vendió boletos para un sorteo que supuestamente ganó una persona, pero nadie la conocía. También solía fingir que le faltaba dinero cuando compraba comida en la calle, después de habérsela terminado,
consiguiendo siempre salirse con la suya y dejando a los demás sin oportunidad de tomar revancha. En el verano de aquel año, Saturnino tuvo una idea que le pareció excelente para tener unas vacaciones libres de gastos. Luego de ver a un grupo de chicos en su escuela organizándose para hacer una brigada de alfabetización, convenció a su mejor amigo y cómplice de estafas, Jaime, para fingir formar parte de esa brigada y tomar unas vacaciones de verano bastante económicas. El plan era bastante simple. Había que ir rumbo a una comunidad de la Sierra Madre Oriental, decir a uno de los lugareños que formaban parte de esa brigada, y así conseguir hospedaje y comida gratuitos durante toda su estancia. Saturnino sabía que la brigada iría hasta mediados de julio, por lo cual podría pasar al menos 2 semanas en aquel sitio sin problemas. Así pues se marchó con Jaime el primer día del mes, y después de un autobús y varios autostop, llegaron a una comunidad en el estado de Puebla. Ciertamente, allá la gente no tenía las mejores casas ni alimentos, pero sí mucho agradecimiento hacia quienes buscaban ayudarles. Saturnino sintió un poco de culpa, pero eso nunca lo detuvo antes. Así que una vez que se instaló junto con Jaime, decidieron que irían a recorrer el área para difundir los horarios en que impartirían los supuestos cursos. Pero estos eran apócrifos. Cuando alguien les preguntaba dónde serían esos cursos, simplemente respondían que serían 2 pueblos más adelante. La gente asumía que la distancia era muy difícil, y para que fuera más complicado, les decían que serían al mediodía, momento en que el sol era despiadado, por lo cual nadie asistía. O al menos, nadie estaba en la voluntad de asistir, y aunque lo hubieran hecho, llegarían a un lugar vacío. Llevaban ya 4 días allí, pasando la mayor parte del tiempo explorando las inmensas áreas boscosas y embriagándose con el whisky que habían comprado en una vinatería de las orillas de la comunidad. A veces se tomaban fotos con niños y ancianas del lugar para después presumirlas en su ciudad y conquistar así algunas chicas, para pasar el resto del verano como si fueran héroes. La noche del 4.º día había una gran luna llena muy impresionante. Decidieron llevarse su termo lleno con una mezcla extraordinaria de whisky con Coca-Cola, y a hurtadillas salieron de la casa y subieron a lo alto de aquella parte de la sierra. En el camino se encontraron con unos perros guardianes, muy flacos pero agresivos, que lograron ahuyentar con un palo, bajo recomendación de un lugareño que ya les había advertido que allí los perros eran muy salvajes por la noche. Una vez en la cima, pudieron ver hacia abajo una intensa oscuridad, pues había un enorme precipicio a la orilla del camino. Un barandal hecho con tablas se sostenía precariamente en el borde y era el único obstáculo para caer al abismo, y era bastante aterrador. No obstante, al elevar la mirada, podía verse el majestuoso relieve montañoso, iluminado por la luna. Saturnino y Jaime se sentían los reyes del mundo. Pasaron media hora allí, bebiendo y conversando sobre las típicas cosas de hombres, fútbol, chicas y algunas noticias de política. En medio de la plática, Jaime creyó ver una silueta que se aproximaba desde lo lejos. Poco tiempo le tomó comprender que era una figura femenina. Entonces, le dijo a Saturnino que volteara. Ambos se sonrieron. Era una silueta delgada, pero a simple vista parecía tratarse de una chica bien proporcionada. A los dos les había llamado la atención el color de piel canela de las chicas de la sierra, así que se dispusieron a esperar a que se acercara un poco más para invitarle a tomar un trago. La bebida estaba fría y era una noche calurosa. Seguramente no iba a negarse. Sin embargo, conforme la muchacha se iba aproximando, Saturnino y Jaime notaron que caminaba de un modo muy extraño. Al principio creyeron que tal vez el alcohol comenzaba a afectarlos, pero descartaron ese hecho, ya que simplemente nada más en el ambiente lucía como ella. Entre más se acercaba, notaron los detalles de su indumentaria,
un vestido de manta un poco raído, sucio y sin mangas. En el cabello rizado tenía colocada una flor que les pareció un girasol seco, y al parecer en los pies llevaba unos blancos zapatos que contrastaban mucho con su sombra. Ella se estaba acercando de modo muy lento, pero constante, con la mirada siempre al frente, como si estuviera en trance. Hipnotizados por ella, los chicos la observaron sin decir palabra. Todo el pueblo, excepto ellos, ya estaba dormido. Tal vez se había peleado con su familia y ahora vagaba sola y triste. Aquello era bastante anormal. Saturnino comenzó a impacientarse y convenció a Jaime de ir hasta donde se hallaba la chica e invitarla a beber con ellos de una vez. Jaime era más tímido con las chicas, pero no objetó la idea de su amigo, así que ambos se pusieron en pie y comenzaron a ir al lado derecho de la cima para encontrarse con aquella mujer tan extraña. Al ir avanzando, fueron notando que esa mujercita era aún más rara de lo que sospechaban. Cada paso conseguía que distinguieran en su piel ciertas coloraciones anormales, como si estuviera cubierta por distintos tonos de pintura y que su cabello parecía estar húmedo también. Saturnino pensó que tal vez había caído en algún pantano y ahora iba camino a casa. No dijo nada a Jaime, porque ya había pensado en intentar seducir a la chica. ¿Cuál no fue la sorpresa de ambos, que al estar a una distancia aproximada de 10 metros, Jaime descubrió un detalle que lo detuvo en seco? A pesar de la iluminación lunar, que ya hacía posible distinguir el rostro de la mujer, las cuencas de sus ojos parecían estar vacías, y tanto los brazos como la cara de la chica parecían estar cubiertos con alguna masa jabonosa. Saturnino se dio cuenta de que su amigo había parado y volteó a verlo extrañado. Ya estaba lo suficientemente cerca para dirigirle la palabra a la joven, así que ignoró a su amigo y levantó la palma de la mano de modo amistoso para saludarla. La chica siguió su trayectoria sin inmutarse. Saturnino tomó aire para animarse a decir hola, cuando advirtió una horrenda realidad. Aquella chica no tenía piernas. El vestido raído daba desde lo lejano la apariencia de ser piernas, pero ahora que la tenía tan próxima, notaba que desde la altura de la cadera, del torso únicamente brotaban jirones de tela, y que hoyos en la misma permitían el paso de la luz, creando una ilusión de zapatos en la sombra de aquella cosa que no podía ser humana. Saturnino contuvo un grito y retrocedió hasta donde estaba Jaime, y se quedaron quietos, observando a la mujer que no había cesado su avance. Flotaba, de modo constante y lento, rígida y tétrica. Entonces, cuando estaban a menos de 6 metros, ella giró el rostro y los miró, provocando un crujido seco en su cuello. Sin esperar que dijera algo, los chicos se echaron a correr a toda velocidad hacia la bajada opuesta. Abandonaron el termo y el palo. El sitio estaba tan inclinado que inevitablemente cayeron, rodaron y se levantaron lo más rápido que pudieron. Y no les importó que los perros les salieran al paso, y con aspavientos de pánico consiguieron que los animales se abstuvieran de atacarlos. De inmediato, llegaron hasta la casa de su anfitriona, empacaron sus cosas y esperaron a que amaneciera para pedir autostop, que los llevara lo más cerca a la terminal de autobuses. A partir de ese día, ni Saturnino ni Jaime volvieron a fingir ser parte de una brigada de alfabetización ni de cualquier otra estafa. Bajo la piel de Karina. Entre las circunstancias más abominables de este mundo, siempre se hallan esas particulares en donde dudamos de nuestra cordura. Karina era una joven de 13 años. Cuando era pequeña, su madre la había inscrito en un taller de ballet que se impartía en un centro comunitario. En verdad, era algo maravilloso. Lucir elegante, bella y delicada es una forma de saber que se es más especial que otras chicas.
ser fino en un mundo tan hosco y torpe es algo que ayuda a construir una identidad propia. Desde entonces, Karina se sentía satisfecha de sí misma, a pesar de que desde 5 años atrás ya no había vuelto a colocarse las zapatillas, y era algo de lo cual se jactaba todavía. Para sí misma, seguía siendo una bailarina. Continuaba repitiéndose cada día que tarde o temprano volvería a practicar. Su cuerpo era delgado, tan grácil como el suspiro que surge cuando uno se ha enamorado perdidamente. Lucía tan digna, siempre caminando con el mentón erguido, los hombros atrás y caminando del modo más sobrio posible, evitando a todo costo menear la cadera o su torso. Necesitaba exhibir su clase antes que nada, y solamente a través de aquella actitud tan neutra era que podía demostrar el dominio de sí misma. Lamentablemente, lo único que Karina tenía para presumir era la apariencia. Por supuesto que le encantaba la música de Bach, Beethoven, Wagner, Tchaikovsky, Mahler, Dvorak y otros tantos. Sin embargo, ella solo escuchaba esa música sin indagar más sobre lo que los compositores buscaron plasmar mientras escribían la música. Por supuesto que era una lectora asidua, pero siempre leía sagas juveniles que tenían errores terribles en las tramas, o miraba programas de televisión sin mucho significado intelectual. Y tal vez, dentro de la banalidad que implica la existencia de este universo, eso no importe mucho, pero lo que sí importaba era que Karina se sentía superior a los demás. Sentía que el ballet la había transformado para siempre en una chica inalcanzablemente culta, y por supuesto, siempre hacía alarde de sus gustos refinados, a pesar de lo superficiales que eran. Era en secreto detestada por todos, pero creía ser la más respetada de su escuela. Una tarde, cuando regresaba a casa, encontró un panfleto promocional de una academia de ballet que daba a unas pocas calles, así que Karina optó por dar una vuelta cerca del lugar, solo para dar un vistazo. A ella le sorprendió mucho ver que en aquel lugar había una decoración muy hermosa. No se atrevió a entrar, pero se asomó por la vitrina. El salón era amplio, con un reluciente piso de madera y un gran espejo donde las bailarinas podrían observar si realizaban bien los movimientos. Aquel era el sueño de Karina, volver a practicar ballet y tal vez un día formar parte de una compañía y presentarse en un majestuoso espectáculo donde ella tendría el papel protagónico. A pesar del tiempo, ella continuaba realizando los ejercicios que disfrutara tanto en su infancia, y ahora podría volver si convencía a sus padres de pagar la mensualidad del curso. El lugar estaba vacío y no parecía que fuese a haber actividad pronto. Decepcionada, estaba a punto de marcharse cuando vio entrar a una mujer vestida con la ropa de trabajo. Sin calentamiento previo, la mujer comenzó a danzar frente al espejo, primero realizando las posiciones y después desempeñando una coreografía muy hermosa. Karina no recordaba haber visto a alguien con tanta gracia al bailar. Era tan delgada y bella que solo con moverse hipnotizaba. Era relajante, era exuberante, catártica. ¿Cómo era posible que alguien pudiese expresar tanta belleza con su cuerpo? Una vez que terminó de bailar, aquella mujer salió del salón y no volvió. Karina quedó conmovida. Aquella misma noche, le contó a su madre lo sucedido y entre ambas convencieron a su padre para que accediera a pagar las mensualidades de la academia. Al día siguiente, Karina acudió a aquel lugar y nuevamente vio a través de la vitrina para apreciar a aquella linda mujer que bailaba como una diosa. Solo quería verla antes de inscribirse. Tal vez no tenía alumnas y aguardaba a que alguien estuviese cerca para dar una demostración de lo que podría aprenderse allí. Nuevamente apareció y comenzó a danzar de un modo hermoso. Una vez que terminó, Karina corrió hacia la recepción para solicitar inscribirse. El hallazgo más desconcertante la dejó anonadada. Aquel sitio estaba completamente vacío. Parecía abandonado, polvoriento y con una peste de humedad insoportable, como si el encierro hubiese hecho a aquel lugar presa de un olvido inédito. Totalmente extrañada, Karina decidió explorar el lugar.
Definitivamente estaba abandonado, o eso creyó cuando al entrar al salón principal encontró nuevamente a la bailarina. Aquella mujer le invitó a formar parte de una sesión de prueba en el sótano. No parecía que aquel lugar tuviese un sótano, pero aceptó acompañarla escaleras abajo. Después de todo, el ballet vale muchos sacrificios. Karina estaba tan fascinada por volver a practicar ballet que no se percató de que aquella mujer tenía en la mano una botella de vidrio pequeña con una capacidad aproximada de 200 mililitros. Y todavía estuvo menos alerta para advertir que los calentadores de aquella mujer estaban salpicados con un líquido marrón muy parecido al de la sangre seca. Ambas descendieron por una escalera de aluminio en espiral. Entonces llegaron al salón tan hermoso que Karina vio a través del cristal. En ese momento sospechó que algo ocurría. Simplemente no coincidían las dimensiones del edificio. Era imposible que aquel salón, a través del vitral, estuviese bajo tierra. Sin embargo, cuando exploró el lugar todo estaba hecho un desastre. Karina se sentía muy nerviosa. En eso, la bailarina le pidió que se acercara a unos lockers y al abrir la puerta le mostró las zapatillas más bonitas que hubiese visto en su vida. No eran nuevas, pero tampoco estaban muy gastadas. Karina no pensó demasiado y se puso las zapatillas. Parecía como si estuviesen hechas a la medida. Aunque la emoción era bastante, ella no podía relajarse del todo. A pesar de la amabilidad de aquella bailarina, había algo en ella que no terminaba de convencerla, como si premeditadamente la hubiese atraído hasta el salón. Comenzaba a arrepentirse de haber ido cuando un grupo de chicas entró. Ahora era más razonable que la hubiese atraído hasta aquel lugar. Sola era una cosa, pero acompañada era muy diferente. Poco duró la tranquilidad de Karina cuando notó que las chicas se movían de un modo anormal, como si tuviesen las articulaciones rígidas. Podían flexionarlas, pero se notaba que les costaba mucho trabajo hacerlo. A ella le pareció descortés mencionarlo, pero no pudo ignorar que todas ellas tenían el rostro demacrado, como si hubiesen pasado en vela la noche anterior. Disimuladamente, Karina observó a cada una de ellas mientras la bailarina daba instrucciones de calentamiento. Todas tenían la ropa un tanto sucia, como si hubieran sido arrastradas por el piso polvoriento de la planta principal. Una de ellas tenía una gran cicatriz en el cuello, la cual burdamente intentaba ocultar con una mascada. Aquella cicatriz era muy ancha y abultada, como si hubiera sido una cortada muy profunda. Karina recordaba que su abuela tenía una semejante en el pecho, debido a que la operaron del corazón mucho tiempo atrás. Aquel grupo de jovencitas era muy inusual, y a pesar de que ellas le sonreían y que por fin volvería a practicar ballet, Karina no se sintió muy bien. La mujer finalmente les pidió colocarse en sus respectivas posiciones para calentar. Colocó un iPod sobre una mesa plegable y después conectó las bocinas. De inmediato sonó el segundo poema sinfónico de Mi Patria, compuesto por Bedřich Smetana. Ella conocía esa pieza. Todas comenzaron a seguir las posiciones de los pies, del 1 al 8, mientras la bailarina contaba. Karina siempre había sentido que la música podía transportarla a otros sitios, pero ahora sentía que verdaderamente su mente se desprendía del cuerpo. Sentía correr por sus venas una energía muy poderosa que súbitamente la hizo sentir ligera. Seguía los movimientos de las demás, pero fue como si alguien más tuviese control de su cuerpo. Cuando la pieza terminó, Karina sintió de golpe un cansancio abrumador y, sobre todo, una sed desmesurada. La bailarina volvió a los lockers y sacó de un cajón varias botellas con agua. Ofreció una a todas las chicas, excepto a Karina, que no comprendió el motivo de aquella grosería. La mujer le dijo que al ser su primera vez, esa agua no le hidrataría lo suficiente. Entonces le entregó una botella que contenía un líquido azul. Supuestamente, la proveería de los electrolitos suficientes para hidratarse. Karina dudó un poco, pero aceptó la bebida. Aquella sed era insoportable. Cuando terminó de beber,
se sintió revitalizada. Jamás había sentido un cambio tan brusco. De inmediato olvidó todas sus dudas sobre la academia y entregó a la mujer el dinero de la mensualidad de aquel mes. Sonriente, Karina subió a las escaleras, totalmente absorta en su alegría. En eso, miró sus pies y se percató de que no había devuelto las zapatillas. Giró sobre sí misma para regresar abajo, mas perdió el equilibrio y cayó de bruces sobre el piso polvoriento. Entonces, el grupo de chicas apareció frente a ella. La tomaron por los pies y la trasladaron a una habitación oscura y húmeda. Una cegadora luz blanca iluminó todo. Karina estaba completamente inmóvil. Ni siquiera podía parpadear. Entonces la bailarina apareció. Tomó un trozo de vidrio y lo clavó en el pecho de Karina, encajándolo mientras la sangre brotaba lentamente. Con mucho esfuerzo, arrastró el trozo de vidrio a lo largo del torso de Karina y después con ambas manos tiró de la piel para arrancarla de los músculos. Con el mismo trozo de vidrio, volvió a repetir la operación con los brazos y piernas. Con ayuda de 2 chicas, arrancó la piel de Karina, dejando solamente su cabeza intacta. Entonces vio que aquella bailarina extraía un frasco de un gabinete. En este flotaba una especie de animal antropomorfo y horrible. Parecía muerto. Sin embargo, cuando el frasco fue destapado, aquella cosa cobró vida de inmediato, retorciéndose entre las manos de aquella mujer, quien tan solo momentos atrás parecía una inofensiva bailarina de ballet. Con delicadeza, envolvió a la criatura con la piel que recién acababa de arrancar y volvió hacia el despojo de carne que solía ser Karina. Volvió a cortarla detrás de las orejas y retiró la piel que cubría la boca. Con un aparato totalmente desconocido, le arrancó la mandíbula y después la colocó sobre un recipiente metálico. La bailarina volvió a utilizar otro instrumento desconocido y separó las partes del cráneo, mientras Karina no podía hacer otra cosa que ver aterrada cómo la destruían. Cómo su cabeza se transformaba en una masa amorfa y descompuesta. La bailarina llevó todos los huesos de su cráneo hasta donde estaba aquella criatura, la cual estaba creciendo a una velocidad inverosímil. Entonces, ensambló el cráneo sobre la cabeza de aquella cosa como si fuese un casco, y ésta siguió creciendo hasta que pudo ajustarse perfectamente. Ya solo hacía falta el detalle final. Sin algún tipo de miramiento, la bailarina retiró los ojos y el cerebro de Karina de la piel de su rostro y cuero cabelludo y la llevó hasta aquella criatura y se la colocó encima, como si fuese una máscara. Después tomó un dispositivo extraño que emitió un rayo de color verde, con el cual pudo cicatrizar la piel sobre el cuerpo de aquel engendro, que lentamente adaptaba la forma de su cuerpo para lucir más humano dentro de la piel. Karina, quien desesperada suplicó a la divinidad porque todo aquello solo fuera una pesadilla absurda, volteó alrededor intentando advertir otros detalles ridículos que demostraran que todo aquello solo era una mala jugada de su imaginación. Pero era difícil mover las órbitas de los ojos que habían sido despojadas de su lugar. Finalmente, logró ver que la chica de la cicatriz en el cuello ya no la tenía. Por alguna razón, su bufanda había caído y ahora la cicatriz ya no existía. Se había borrado. Eso significaba que pronto se desvanecerían en la piel usurpada las marcas de aquella operación. Pronto aquel monstruo saldría al exterior pretendiendo ser ella. Entonces se escuchó una bella música, muy serena. «Ha llegado otra chica», dijo la bailarina. Todas salieron de aquella habitación en una fila. Volverían a realizar su pequeño espectáculo. No quedaban muchas esperanzas. Karina tenía su futuro asegurado. Morir sola, desangrándose entre las tenebrosas paredes de aquella academia de ballet que jamás existió. Cuando Karina se había resignado a su destino, la bailarina regresó para arrojar su cuerpo inerte en un bidón. Había un líquido azul. Cuando cayó en el interior,
sus restos comenzaron a disolverse. La bailarina revolvió un poco aquella solución y después sumergió un pequeño frasco para llenarlo. Debía darse prisa. Todavía necesitaba 6 chicas más para cubrir la cuota del día.